Hola a todos, soy Mick, pues estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal. Y bueno, el día de hoy ha habido actualización por la mañana, ha habido mantenimiento y algunas de las cosas ya están activas, como por ejemplo el Armament Conversion, donde pues tenemos un par de logros por aquí nuevos para reclamar. Os voy a enseñar un poco pues dónde ha quedado mi cuenta en cuanto a progreso, que por desgracia pues no he podido completar todos los logros. Y pues nada, explicaré en este vídeo un poco qué es lo que haría yo personalmente con las piedras, aunque de momento no las voy a gastar porque pues estoy lejos de la próxima guerra, lejos del próximo KVK, entonces de aquí a que haya guerra, capaz consigo cosas mejores de lo que tengo ahora mismo, pero si alguno tiene dudas de para qué debería de usarse estas piedras, si para inscripciones legendarias solamente, si está bien una rara, una doble, un poco pues qué cosas veo más rentables, pues para eso es este vídeo. Y luego también vamos a ver un poco de información, porque han hecho preguntas y respuestas, o más bien las preguntas más frecuentes sobre el Commander Swap. Han puesto un post hoy a las 13, así que aprovecho y lo incluyo en este vídeo. Así que bueno, vamos a empezar mismamente con el Commander Swap, que también os digo, tiene que estar al caer, o sea que esto es un poco para los impacientes que quieren tener un poquito más de información antes de tiempo. Lo primero de todo, la primera pregunta más frecuente es ¿qué necesito para poder hacer un swap de comandantes? ¿Y cuánto cuesta el bundle? Que esto es algo que ya medio se había respondido, pero claro, no teníamos la respuesta de manera oficial. Teníamos la información que se vio en el vídeo, pero recordar que esos balancings a veces no son finales, es decir, esos precios pueden cambiar hasta que salga el juego, entonces todo lo que tengamos aquí sí que es final. En el tema del swap, bueno, nos están diciendo que necesitaríamos 120 tickets para hacer un swap de un comandante que fuera a ser expertise, o sea, que lo vayamos a maxear y empiece siendo 1-1-1-1, es decir, solamente desbloqueado. Pero que, por ejemplo, si quieres hacer expertise a un comandante que está 5-5-5-1, que solo te falta la última habilidad por subir, solamente te va a costar 2 tickets. Y te dice, sí, 2 tickets no es un error de escritura, sino que de verdad son 2 tickets. Lo cual me flipa bastante porque sería muy barato, pero muy barato. Pensad que cada ticket, están diciéndonos aquí abajo que costaría 100 gemas a cada ticket, o sea que estamos hablando que 200 gemas puedes transformar un comandante triple 5-1 a maxeado, y si fuera con dinero real, el tema del bundle, pues bueno, cada bundle cuesta $5, no es un bundle que suba de tier, que esto es una de las cosas que yo, por ejemplo, me equivoqué cuando hice el vídeo anterior, que dije, bueno, esto me imagino que será un dorado. Pues no, porque es un bundle especial que no sube de tier, sino que se mantiene siempre en $5 y cada paquete de $5 contiene 12 tickets, por lo cual por $5 también puedes subir un comandante triple 5-1 a maxeado. Recordad que cuando decimos subir, de todas formas, es hacer swap, es decir, es intercambiar. Tú tienes que dar a cambio un comandante que está maxeado, que entiendo que puede ser alguno de taberna o lo que sea, o ahora veremos exactamente qué nos dicen sobre qué comandantes se aceptan y cuáles no. Y en cuanto al coste, ya para terminar de cerrar este tema, lo que nos dicen aquí es que la manera de saber cuántos tickets te va a costar es la diferencia entre un comandante y el otro. Es decir, si tú lo que otorgas está maxeado y lo que recibes está 1-1-1-1, eso sería el caso más exagerado, y ahí sí que te costaría 120 tickets, que son las 12.000 gemas que habíamos dicho anteriormente, o los $50 a través de bundles. Lo cual me parece precios bastante asequibles, o sea, realmente a mí me parece un regalo ese tipo de precios. Y pues encima pensando que podría ser incluso menos según las opciones que tengáis, porque al final, si vamos al juego, yo por ejemplo uno de los comandantes que quiero canjear es Stephen o John, ¿no? Realmente John o Stephen vamos a decir mejor, que me apetece más, que realmente lo tengo ya 5-1-1-1, no lo tengo 1-1-1-1, o sea, ya tengo adelantada un poquito la skill activa por el evento que hubo, ¿no? Entonces al final este tío no me va a costar 12.000 gemas, me va a costar un poquito menos por tenerlo ya avanzado, así que a eso es lo que me refiero con que el coste pues puede variar y ser un poquito más barato según lo que elijamos. Luego la siguiente pregunta es sobre cuándo va a estar disponible el evento, y pues nos dicen aquí que mañana, ya mismo, el 8 de enero, se va a lanzar en algunos reinos. No nos han especificado exactamente qué reinos serán, supongo que será aleatorio, y que si a un reino, por ejemplo, está en KVK y le activan esto, entiendo que a todos los reinos de ese mismo KVK se lo activarán para que no haya injusticia dentro de lo que es la misma guerra. Pero bueno, realmente para los que no se lo activen, ponen por aquí que estará disponible para todos los reinos el 10 de enero. At the earliest, yo entiendo que se refiere como muy tarde, ¿no? Pero en realidad esto se traduce a como muy temprano, es raro, pero entiendo que se refiere a eso, que como muy tarde, el 10 de enero está para todo el mundo, y que mañana mismo alguno puede que os encontréis ya que tenéis el swap disponible. Luego además, como esto es un evento que se va a quedar de manera permanente para KVK2, nos dicen aquí que si tu reino tiene más de 3 días después del final de KVK2, el evento empezará 3 días antes del final de KVK2. El evento además dura 5 días después de que se active. Entiendo que a los que se les active mañana, pues se le terminará antes que a los que se les active el 10 de enero. Cuidado, porque claro, también mucha gente querrá usarlo para King Arthur. Entonces, a ver cuándo ponen también lo de King Arthur, porque entiendo que King Arthur viene el 10 de enero. Pero igualmente es la siguiente pregunta, que sería,
¿tendremos disponible a King Arthur durante el evento de swapeo? Y nos dicen que sí, puedes conseguir a King Arthur completando misiones del evento de King's Trial. Pone aquí, notas de Agus. Y cuidado porque aquí yo creo que hay un poquito de trampa, ¿eh? Dice, el King's Trial es el evento donde puedes completar misiones para desbloquear a King Arthur. Y puede ser desbloqueado el quinto día como muy pronto. Quinto día como muy pronto, ¿eh? El First Strike, además, es el otro evento donde puedes probar a King Arthur maxeado. Hay dos eventos diferentes. Que yo esto lo entendía ya, pero cuidado porque esto es lo que a mí me preocupaba. Vale, nos dan gratis a King Arthur, pero ¿es instantáneo? ¿Le doy a un botón y lo tengo? ¿O hay que hacer misiones? Porque en este caso ya estáis viendo aquí que nos están diciendo que cuidado porque es el quinto día, como muy temprano, cuando desbloquean a King Arthur. Y nos están diciendo que el swap dura 5 días, por lo cual aquí ya la duda que me entra es ¿qué pasa si me desbloquean el evento el día 8 y el desbloqueo del comandante el día 10? Pues a lo mejor no me llega, para desbloquear a Arthur y no puedo swapearlo, no lo sé. En mi caso, a ver, te voy a decir que me da un poco igual porque tengo cabezas y puedo elegir otro comandante, pero me jodería porque realmente yo quiero a Arthur como opción número 1 y a Stephen como opción número 2. Si se diera el caso en el que no se pudiera desbloquear a Arthur a tiempo, pues yo supongo que personalmente lo que haría es subir a Philip y a Stephen, y a Arthur pues lo subiría con cabezas doradas. Pero ya digo, ya me jodería que alguna gente sí que pueda y otros no, según el día de desbloqueo. Yo espero que esto lo hagan de manera justa y que mañana mismo tengamos ya a Arthur con el evento activo, aunque no sea para desbloquearlo, pero que el evento esté online para que puedas empezar a farmearte esas misiones. La cuarta pregunta nos dicen, ¿puedo utilizar a King Arthur para un swap? Digamos que tengo un comandante 5511 y Arthur está pues recién desbloqueado. Para conseguir un Arthur 5511. Luego swapeo el Arthur 5511 con un Commander Expertise. ¿Puedo hacer maxear a Arthur de esta manera? Y te dicen, sí, puedes utilizar a Arthur para un swap, pero luego no, cada comandante solo puede ser swapeado una vez. Como se dijo en el 27 de noviembre en el Face to Face. Luego te dicen información adicional, tienes 2 oportunidades de swap. Y luego te dice que los swaps además no se pueden deshacer. Una vez que lo haces, lo hiciste y se queda así permanentemente. Si migras durante el evento, no podrás participar independientemente de que hayas ya participado anteriormente. Así que cuidado y no migréis durante estas fechas. O sea, yo diría que hasta el 15 de enero mejor no migrar porque perderíais estas oportunidades. A no ser que ya tengáis los swaps hechos y pues ahí supongo que puedes migrar. No se va a deshacer el swap por haber migrado, eso sí. La quinta pregunta es un poco rara porque dice, ¿puedo resetear a Zugelian que está 5511 a 1111 y luego swapearlo con un commander que está maxeado? Y dice, no, los commanders, o sea, entiendo que se refiere a la opción de reset del comandante que te devuelve, digamos, los puntos y demás, que no sé quién se le ocurriría hacer eso, pero bueno, supongo que hay gente rara para todo. No hagáis cosas raras, te está diciendo aquí que los puntos que están sin poner no cuentan, entonces no hagáis reset justo antes de un swap, los puntos en las habilidades tienen que estar puestos. La pregunta número 6 nos dicen si nos podremos quedar las esculturas que nos sobran en la mochila de un comandante y te dice que te las quedarás, de manera que ya con esto se confirma que, por ejemplo, si quieres hacer un swap con algún comandante que tienes de sobra para volverlo a maxear, lo puedes hacer, como dije yo, por ejemplo, con Cao Cao, ¿no? Que sería mi opción número 1, donde lo tengo. O sea, obviamente Cleopatra no se puede porque dijeron que los de Gathering no funcionan. Cao Cao yo tengo 734, con lo cual puedo swapear a Cao Cao, ganarme un comandante maxeado y volver a maxearme a Cao Cao con las 734 cabezas que tengo en la mochila. Algo parecido con Martel y el Cid, que son los siguientes que tengo más cabezas acumuladas. También nos dicen que tendríamos que tener a Arthur desbloqueado como tal para poder hacer el swap. La versión gratuita que nos dan maxeada no sirve para el swap. También nos dicen que si estás en KVK2 de casualidad, pues bueno, lanzarán el evento de Gathering of Heroes para desbloquear eventos de conquista, comandantes de conquista y que puedas swapearlos si quisieras. También que cuidado, porque una vez que el evento termine, como es lógico, no puedes hacer más swaps. O sea, es una oportunidad de 5 días y se acabó. Además, el nivel del comandante y las estrellas no afectan a la cantidad de tickets, solamente afectaría las habilidades. Y también nos dicen en la última pregunta que en teoría se puede hacer swap de cualquier comandante de cualquier generación. O sea, obviamente no se puede Minamoto, Aníbal Barca, Etelfleda y los 3 de recolección, porque los dijeron que esos no se podían específicamente, pero en teoría el resto de comandantes deberían de servir. Así que, bueno, esta es toda la información. Veremos si a mí me lo activan mañana, que la verdad no tengo ni idea si me lo activarán mañana o el día 10. Pero bueno, yo creo que con esto ya tenemos toda la información, todo bastante clarito y pasamos al siguiente tema. Así que bueno, el siguiente tema es lo de los Armament Conversion. Lo primero de todo, como decía, habían puesto por aquí logros y demás nuevos por recolectar armamentos legendarios. Al principio cuando han metido la actualización no me salía para reclamar, tardaba un ratito como en sinquear y en
ponerte el progreso real, porque claro, esto te tiene que contar armamentos que has abierto anteriormente, pero bueno, en mi caso ya me lo ha terminado de actualizar. Tengo por aquí el 2 piedras por 100 armamento, tenemos 500 armamentos legendarios, 3 piedras más, tenemos por 1000 5 piedras y por 2000 5 piedras más. ¿Queda algún logro por conseguir? Porque creo que me queda uno. Debería de estar aquí abajo. A ver, sí, aquí está. O sea, yo en total he abierto o he conseguido 2002 Legendary Armaments. 4000 sería el logro final, que nos darían 5 piedras de conversión más. Ya pues no tengo más para reclamar por aquí. Además me quedo en estos achievements en 660 puntos. Con 800 me dan el marco este que está guapo. Pero bueno, de momento quedo bastante lejos. ¿Cuántas piedras en total me han dado? A ver, armamentos. Vale, tengo 15. Ok, vamos ahora a explicar lo que haría yo con estas 15 piedras. Y voy a incluso abrir estos cofres por si me sale algo bueno. Voy a abrir aquí la formación de Delta, que hasta que me toque la inscripción rara como mínimo voy a estar abriendo, pero no me toca nada bueno. Vale, con el tema de la conversión, básicamente podemos, por ejemplo, pillar el Northern Parchment que tengo por aquí, que es el pergamino de la formación en arco de asedio, y lo podremos transformar a V, ¿no? Porque tengo aquí al final un coso que la verdad en arco no tiene mucho sentido, pero que por ejemplo si lo tuviera en V pues no está mal, ¿no? Porque tiene 3,5 de salud, 1,6 de defensa. Obviamente no es un armamento que sea la hostia, pero es para que veáis el ejemplo más básico de convertir un armamento de un tipo a otro. En este caso estaríamos ganando la utilidad de que el de la derecha es usable y el de la izquierda es totalmente inusable. ¿Qué costaría esto? Pues una piedra, porque es lo más básico de todo. Parece que las piedras dependerá del coste, como veis aquí, de las inscripciones. O sea, depende de las inscripciones, no de las estadísticas. Si no tienes inscripción o tienes una sola inscripción, te cuesta una piedra. Si tienes inscripción rara, que sería la plateada, son 3 piedras. Si tienes una single special, que es la legendaria, la de color dorado, son 10. Y si tienes un armamento con 2 inscripciones, independientemente de lo que... bueno, no, independientemente no, dice 2 piedras extra, vale, o sea que sí es dependientemente de lo que tenga. O sea, si es una doble con legendaria, pues entiendo que sería entonces 10 más 2, 12 piedras debería de ser. Y si es con rara, en teoría sería 5, aunque, a ver qué veo, porque claro, a mí me suena que me ha pedido más antes. A ver, tengo aquí una que sería rara con otro. Me pide 5. No, pues coincide, claro, sería una piedra por esta, 2 por la otra, son 3, más 2 por ser doble, sería 5 piedras. Bueno, pues aquí veis un poco pues en qué se basa el coste. Entonces, realmente lo caro que yo veo aquí es transformar tu armamento legendario, ¿no? Por ejemplo, si quisiera transformar este que tengo con Hunter, imagínate que es el que uso en Zugelian, cambia el meta, quiero transformarlo a círculo, pues se me cuesta 10 piedras de conversión. ¿Merece la pena? A ver, yo creo que para los que son de pergamino no merece la pena, porque en KPK es más fácil ganarte un autócrata, canjearte esto en otro armamento y ganar beneficio que gastar 10 piedras, que son mucho en un cambio de este estilo. Sí que lo veo rentable quizás para casos en el que la inscripción especial no sea la de pergamino, que cuando hablo de pergamino hablo del coso de arriba a la izquierda, ¿vale? Cuando vemos la vista de armamento, el que está arriba a la izquierda, que son estos que veis aquí filtrados, eso sería pergamino. Pergamino al final, en la tienda de KPK puedes conseguir cazador y los otros equivalentes, por lo cual no lo veo tan óptimo. Pero por ejemplo, instrumento, que creo que yo tengo por aquí, claro, instrumento yo tengo un stoppable, este a mí me ha costado un montón sacarlo en cuña. ¿Merece la pena cambiar este por la de Delta? Pues yo creo que sí, siempre y cuando veáis que Delta se convierte en meta. Obviamente yo no lo haría ahora mismo, porque no sé si Delta va a ser mejor que Skill Damage todavía, pero podría ser un cambio bueno, porque al final esto es el que activa el anillo con más frecuencia. Si ya además veo que cuña no se utiliza para rally, pues yo creo que el cambio merecería la pena, y al final pues estás moviendo una inscripción legendaria que sí que es verdad que te está consumiendo muchas piedras de conversión, pero es que esta inscripción en concreto pues tardaría a lo mejor 2 años en volver a sacarla ahora para Delta, así que si veis que os va a dar más utilidad en la formación de la derecha, pues el cambio para mí merece la pena. Los atributos, por cierto, estaba leyendo que no cambian, o sea que es un swap bastante cómodo. Aquí el único tema, o la única cosa mala es la cantidad de piedra y el cómo conseguir piedra, porque claro, de momento acaba de llegar la actualización, he reclamado logros y pues obviamente tengo muchas piedras, tengo 15 reclamadas. Pero si ahora me gasto las 15, ¿cómo consigo más piedras? Porque no son tan baratas. Hay un bundle que han puesto por aquí, que creo que es como el de los tickets, que no sube o algo así, pero veo que stock 1, o sea, es un bundle que solo puedo comprar una vez al mes, entiendo yo. A lo mejor es un bundle que, de hecho, las ballenas deberían de todos los meses comprar, más que nada porque luego no vuelve a salir, según veo yo ahí, o sea, porque pone refresh en 24 días y stock 1, o sea que
No sé, a ver, lo voy a comprar por enseñároslo. Aunque no me parece mega rentable una piedra por 10 dólares, pero bueno, a ver. Ah, sí, sí que hay más. Vale, vale. Sí, pues eso es un bundle que sube de tier. Vale, pensaba que se iba a quedar en 10. Pues bueno, para que lo veáis, sí que sube de tier. Entonces, mira, ahora por ejemplo, por 20 podría comprar dos. No voy a seguir comprándolo porque entiendo que esto va escalando y que hay pues hasta 100 dólares y demás. Entiendo que habrá incluso 3 dorados. Claro, el punto es, ¿merece la pena gastar dinero real? A mí personalmente no me merece la pena, yo creo, o no me parece muy rentable, porque no estás ganando un armamento nuevo, simplemente lo estás moviendo de formación. O sea, estás gastando dinero para cambiar de una formación a la otra. Gastar piedras que al final te van dando de logros e incluso achievements de KBK, pues no lo veo mal porque al final es una cosa que has ganado de casualidad, ¿no? O sea, yo no he hecho nada para ganar esos logros, simplemente he jugado normal, he abierto armamentos legendarios y me han dado las piedras, entonces pues si puedo hacer algo con ellas, pues ni tan mal. Pero como digo, esto de comprar el bundle, si eres ballena y quieres obviamente estar a 100% al día, pues no vendrá mal, sobre todo comprar a lo mejor los más baratos, que suelen ser los más rentables, aunque este la verdad que escala bien, porque por la cantidad de gemas vuelve a salir rentable. 4.600 gemas por 20 pavos es más que el anterior por 10. O sea, si multiplicas por 2 y las piedras se han multiplicado por 2. El problema es cuando las piedras no se multiplican por 2 y el precio sí que se multiplica por 2, como pasa, por ejemplo, con el paquete de pasaportes, ¿no? Que compras el de 5 pavos de pasaporte y luego a lo mejor el precio se multiplica por 2. Bueno, de hecho el de 10 creo que también está bien, ¿no? Son 2 pasaportes de 10 dólares, pero creo que luego el de 20 que se multiplica por 2 son 3 pasaportes. O sea, que ahí ya estás perdiendo uno por la cantidad de dinero siguiente. Entonces, por eso es el tema de que los tiers a veces merecen más la pena en los paquetes pequeños que los altos. Luego, para terminar, consejillos que os daría yo con el tema de las piedras. Mirad, por ejemplo, porque claro, yo me guardé en su momento y ahora con más razón habría que guardarlos. La verdad que hice bien en guardar. Me guardé cosas como, por ejemplo, a ver si encuentro alguno. Bueno, de hecho, lo puedo mirar aquí. Mira, en Henry tengo guardado lo que es una formación de arquería de daño normal. ¿Por qué? Bueno, porque sí. ¿Veis? Aquí tengo esto. Esta pieza de aquí realmente no es la gran cosa en la formación en la que está, porque tenemos inscripción rara de arco y Fearsome, que sería 1% de daño, es triple stat de arquería. Y claro, tú ves esto y dices, ¿tú para qué quiero yo esto si es que no se usa esta formación en arquería? No sé que sea para tirar un rally que aguante un poquito más, o sea, o que haga más daño normal. O sea, no tiene mucho sentido, pero si ahora lo puedo transformar a círculo, que yo creo que sería lo suyo, pues esto sí que tiene muy buena pinta, ¿no? Para, por ejemplo, una Shayar con el próximo de arquería que pueda salir. Por 5 piedras, tener este cambio, pues yo lo veo muy bueno. Tenemos una doble inscripción con rara, que es difícil de conseguir, y además ya estoy asegurando que tiene las stats correctas en la formación correcta. Incluso tengo por ahí casos más exagerados, creo que por ejemplo a Ishida le tengo puesto algunos. Claro, ya digo, yo es que en su momento siempre me guardé muchas inscripciones de más que no tenía mucho sentido. Aquí tengo, por ejemplo, no, este no. Este de aquí, ¿vale? Tengo un pergamino de asedio de daño normal. Las estadísticas tampoco son una brutalidad, ¿eh? Pero al final, bueno, incluso si filtro aquí por asedio, igual hasta tengo alguno mejor. Mira, aquí tengo otro, pero este no lo tengo fijado, se lo quitaré. ¿Vale? Este que tengo aquí, si lo cambiamos a formación V, pues no me queda ni tan mal. Aparte, este es muy barato de cambiar, solamente me cuesta una piedra y luego podría canjear en KVK el francotirador, el sharpshooter, y ponérselo. Entonces, por una piedra de conversión y por un autócrata, me estaría consiguiendo una pieza de triple stats con inscripción legendaria de eso, muy barato, muy rentable, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que yo miraría sobre todo que podáis hacer. Lo de intercambiar inscripciones legendarias, obviamente la de KVK yo creo que no la intercambiaría, y las otras pues depende, la verdad, yo creo si vais a hacer rally o garrison de una formación concreta, porque para campo abierto cambiar de una formación a la otra normalmente no le veo el gran beneficio a las inscripciones especiales. Por último, otra de las cosas que yo haría también para encontrar rápido armamento, si vais a vuestra mochila y filtráis por inscripciones raras, yo igual, tengo aquí un montón de inscripciones raras, por ejemplo esta de Defiant, ¿no? Tengo aquí un Banner of the Pantheon. ¿Qué pasa? Que yo he abierto cuña un montón de veces para conseguir la inscripción legendaria. Tengo aquí raras que no estoy usando. Tengo dos Defiants, porque tengo esta de aquí ya que es triple stat. Entonces esta, que no me vale para nada, ¿para qué lo podría usar? Pues podría usarlo para convertirlo, yo que sé, ahora que estoy trabajando en Delta, pues lo puedo transformar en Delta. No es que sea la gran cosa, es 1% de damage resistance, pero por tienes 3 piedras, tengo del tirón una rara en Delta. Porque en cuña sí o sí no me va a servir. En cuña al final tengo, digamos, opciones mejores en todas las marchas. Tengo aquí un triple de infantería, tengo incluso otro triple de infantería un poquito peor. Y lo que yo no sé... Ah, claro, no me salen los otros porque los otros... Sí, ¿esto qué sería? Una bandera, ¿no? Flag. Si pongo aquí todo...
Claro, si vamos a las flags que tengo, pues de caballo tengo ya una con asertivo, que aunque no sea rara es muy buena inscripción. Por aquí tengo otro triple con Vitality, que es 3,5 de salud, y en este tengo Balanced, que es la legendaria. Entonces, si veis, por ejemplo, caballería no me hace falta, infantería tampoco, y de arquería, ¿cuál tengo? Arquería no debería salir alguna por aquí, creo que no la tengo equipada, pero será una de estas que, mira, aquí tengo una. Esta, ¿veis? Tiene triple estadística e inscripción. Entonces, es por eso que al final, sobre todo Defiant, que no es que sea la gran cosa porque te da solo resistencia, pues me sobraban algunas. Pues esa que te sobra, puedes buscar alguna formación que le sea útil, porque ya hemos visto que, a ver, Delta no es la gran cosa, pero a lo mejor, mira, podríamos mirar, bueno, escalonado. A lo mejor en el escalonado tiene sentido. Bueno, resistencia contraataque, no, tampoco es muy buena. Joder, este slot no brilla mucho, ¿eh? Y aquí en V sería Temperate, Skill Dama también es una basura. Bueno, justamente esta inscripción rara es bastante mala, la verdad. Pero bueno, hay otros ejemplos seguramente que sea más útil transformar. A ver, volvemos a filtrar aquí por raro, todos. A ver qué hay que me sobre. Este, por ejemplo, que no lo uso. Claro, este, por ejemplo, no lo uso y este sí que creo que, bueno, de hecho este en el Delta creo que es justamente la potente. Sí, mira, este cambio en Delta lo veo muy interesante porque estás cambiando una cosa que no uso en arco por causativo, no sé cómo se diría esto en español, que es 1,5 de daño de combo attack, pero es que además tenemos 8% más de probabilidad de triggerear las cosas que van con ataque básico. Es como la legendaria, pero en pequeñito, ¿no? La probabilidad aumenta menos, pero al menos aumenta algo. Y teniendo en cuenta que la legendaria es muy difícil de conseguir, esto la verdad que me hace un apaño. Lo que sí que os diría yo es, antes de hacer el cambio, posiblemente meter las piedras de transmutación primero aquí, ¿vale? Porque tenemos 10 intentos, o sea, yo lo que haría aquí es, por ejemplo, si quiero que esto sea finalmente para caballería, pues a lo mejor ya que empiezo fijando el ataque de caballería, meto rerolls de 3, busco el triple stat, y si me sale triple stat, entonces hago la conversión a delta. ¿Que no me sale estadísticas buenas? Pues bueno, a lo mejor espero y pruebo con otra, porque aquí por ejemplo tengo otro que no uso, que era el que había enseñado con Henry. Pues si el otro no me sale bien, a lo mejor puedo intentar transformar este de arquería a caballo para usarlo con la delta. Entonces, como digo, de momento yo me guardo todo, me voy a guardar pues el cristal, la piedra y la conversión, todo junto con seguramente los cofres que vaya consiguiendo a partir de ahora, y cuando estemos a punto de entrar en la próxima guerra, pues ya abriré todo y veo qué opciones tengo. Igualmente hace poco grabé un opening que todavía no he subido, a lo mejor aprovecho para subirlo mañana, abriendo cofres de la formación Delta, así que ahí veréis también un poco lo que me tocó, aunque spoiler, la verdad que fue un opening bastante pocho, cuesta bastante conseguir inscripciones buenas o armamentos buenos. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, servido la info y todo el rollo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.